Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a... Ya se escucha, ¿verdad? Porque veo un mensaje de no se oye. Era porque estábamos aquí justo antes de empezar, que hemos dado unos minutillos para que las campanas de la catedral pues no interrumpan el sonido. Y bueno, en primer lugar, en nombre de la Confederación de Empresarios de Sevilla, quiero darles la bienvenida y agradecer vuestra participación en este encuentro empresarial virtual en el que abordaremos el tema de las claves de la reforma concursal. No lo tiene escrito, pero sí lo voy a comentar, que todos sabemos los tiempos que vienen, el coste energético, el coste de las materias primas, etcétera, etcétera, y la reforma laboral, la reforma concursal además ha cambiado, ¿no? Carlos es un gran profesional, es doctor en Derecho, profesor asociado de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, licenciado desde 1995 y doctor en Derecho en el 2000 por la Universidad de Sevilla. Ha disfrutado de becas para investigación de estudio de posgrado en Harvard, Universidad Javeriana, Colombia y Universidad de Missouri. Es abogado en ejercicio y colegiado desde el año 2000. Entonces, bueno, esta webinar se nos hacía muy necesaria y agradecemos vuestra presencia porque cambia la ley concursal. Todos sabemos que lamentablemente pues, muchas empresas van a entrar en crisis en estos tiempos que corren y lo mejor que se hace es estar bien preparados. Los que hemos sido empresarios y hemos sufrido la crisis de 2008, sabemos lo bueno que es esa preparación, precisamente porque si yo recuerdo mi tiempo de 2008 de empresario y le hubiera prestado atención también a que todo podía ir mal y no a que todo siempre sale bien, pues probablemente no me hubiera pegado la que me pegué. Entonces, esto para mí es un tema muy sensible. Agradezco muchísimo que estéis aquí, espero que os sea muy provechoso. Os ruego que hagáis todas las preguntas, Carlos está aquí para responderlas todas. Al final dejará sus datos personales para quien quiera contactar con él y sí os digo que, por favor, por el bien de vosotros mismos y de vuestras empresas, toméis nota y estéis preparados y ojalá no os haga nunca falta estas claves de la reforma concursal, ¿no? Pero si os hace falta, desde luego que lo hagáis de la mejor de las maneras. Este evento se ha organizado también en el proyecto organizado en el marco del proyecto Sea Más Empresa, cuyo objetivo es difundir y promover la cultura empresarial y apoyar a las empresas con el fin de mejorar y fortalecer su competitividad, que la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, viene desarrollando con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Yo no me quiero dilatar porque aquí lo importante es Carlos, al cual le agradezco su presencia nuevamente y os pido que aprovechéis lo máximo posible y que disfrutéis. Y por favor, al final no se olvide rellenar el cuestionario de la encuesta. Sin más, Carlos, son todos tuyos. Pues muchísimas gracias. A mí que me digan importante verdaderamente me impone, porque al final aquí para lo que uno está es para intentar ayudar, que entiendo que de eso se trata cuando se organiza un acto, un evento de esta naturaleza, de estas características. No pretendo ser importante, pretendo compartir lo poco que sé o lo que sé en la mucha o poca experiencia que tengo, que allá va siendo, aunque sea por el número de años que llevo en la trinchera y del cual supongo que es indicador las gafas de presbicia, que son un signo bastante deprimente de que el tiempo avanza. Pero bueno, fuera de bromas, yo siempre insisto mucho en que es de bien nacido ser agradecido y el primero que tiene que estar agradecido soy yo, a la CES, a la CEA, a Miguel Ruz, a David Alba, a Baldomero Naranjo, que está a los mandos, y a tanta buena gente, y a todas las instituciones patrocinadoras y a tanta buena gente que quieren difundir cuestiones tan esenciales para los empresarios, como es en este caso la reforma concursal. O yo diría la regulación de la gestión de la insolvencia. Por decirlo así, y en contra, parafraseando y invirtiendo aquella famosa frase de Umbral, yo no he venido aquí a hablar del concurso, yo he venido aquí a hablar de la gestión de la insolvencia. El concurso es una de las vías a las que
que la legislación establece para poder gestionar las situaciones de insolvencia, pero la gestión de la insolvencia es mucho más, y también al hilo de lo que decía David, la gestión de la insolvencia es algo que debe ser anterior, preventivo, y para la cual deben utilizarse muchas herramientas que tiene la ley. Voy a compartir pantalla un segundito. No te preocupes, yo creo que lo consigo compartir la presentación. Y ahí vamos. A ver. ¿Aquí? Ahí está. Efectivamente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues precisamente al hilo de lo que estaba diciendo, que yo no he venido a hablar de concursal, sino he venido a hablar de insolvencia, que es algo más general y que nos va a poder permitir ser capaces de situar las distintas piezas en su sitio. Lo primero que creo que hay que hacer al hablar de esta reforma del régimen de la insolvencia, porque el texto refundido de la ley concursal, como digo, no solamente trata de concursos de acreedores, sino también de instrumentos preconcursales, y además nosotros debemos ampliar un poco más el foco. Lo que primero tenemos que hablar es de una serie de principios fundamentales, tanto de la gestión de la insolvencia como del texto refundido de la ley concursal. La primera cuestión que a mí siempre me gusta abordarla, será porque tengo la manía de pensar que lo primero va primero, lo segundo va segundo y así hasta el final, es decir, que hay que seguir un orden lógico en la exposición de las cuestiones. La primera cuestión o el marco jurídico en el cual se sitúan todas las instituciones de gestión de la insolvencia es el principio de la responsabilidad universal por las deudas. Vosotros habréis, todos los que estáis aquí, es generalmente conocido, y si no, lo sabemos instintivamente porque es nuestra cultura jurídica. Nuestro Código Civil, en el artículo 1911, dice que del cumplimiento de sus obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros, lo cual significa que si el deudor se encuentra en una situación en la que no puede hacer frente a las deudas que ha asumido, pues lo cierto es que tendrá que asumirlas, y que tendrá que asumirlas si no tiene bienes hoy con los bienes de mañana, y que por lo tanto si incurre en un incumplimiento, si queda sujeto a procedimientos de reclamación, ejecutivos, concursos, etcétera, si se encuentra, como digo, en situación de insolvencia, pues lo cierto es que la ley lo que dice es que tendrá que responder, y si no es con lo que tiene hoy, con lo que tiene mañana. Claro, esto se aplica a personas físicas, usted y yo, y se aplica a personas jurídicas, a sociedades mercantiles en sus distintas variantes. De ahí que, insisto, cuando en ese rodar de la actividad personal y profesional de la persona física o de la persona jurídica se puede dar la situación de que no se puede ya, o se prevé que no se va a poder atender los vencimientos periódicos de las operaciones financieras, de los pagos a proveedores, o si somos particulares consumidores de nuestros gastos ordinarios de vida o de nuestros préstamos personales, lo cierto es que hay que intentar gestionar esa situación de insolvencia. Por eso decía, no hablemos todavía de concurso, hablemos de gestión de la insolvencia. Esa gestión, yo insisto en que debe ser idealmente preventiva. Es decir, tenemos que ser, sea como personas físicas no empresarios, sea como personas físicas empresarios, o sea como personas jurídicas que desarrollan una actividad empresarial, debemos ser capaces de prever. Si no prevemos, o si habiendo previsto no somos capaces de remontar, entonces sí que tendremos que reaccionar. Y en esa labor preventiva o en esa labor reactiva tenemos tanto las posibilidades financieras y jurídicas extraconcursales, que ni siquiera las regula la ley, como los mecanismos preconcursales que sí regulan la ley concursal, como en última instancia los concursos de acreedores en sus distintas variantes. Claro, ¿qué es un concurso de acreedores? A lo mejor hemos oído hablar tantas veces del concurso de acreedores y ni siquiera tenemos una definición, un concepto hecho. Yo, por simplificar, un concurso de acreedores es un procedimiento judicial universal, quiere decir que abarca el universo, la totalidad de los bienes, derechos, créditos y obligaciones del deudor, para la gestión ordenada de la insolvencia,
gestión ordenada para que el impago aquí o el impago allá o el impago generalizado o las dificultades financieras no lleven a que cada acreedor haga la guerra por su cuenta y al final se convierta todo en una carrera desenfrenada para intentar embargar o coger algo antes que el siguiente. Precisamente eso buscan las instituciones concursales y preconcursales, evitar esa carrera de velocidad. Para gestión ordenada de la insolvencia, con respeto de la igualdad de los acreedores iguales, lo que se llama la pars conditio creditorum. No generemos ante una situación de dificultad o ante un incumplimiento singular o ya generalizado una carrera de los acreedores, sino hagamos un parón para poder razonablemente y en interés común y maximizando las posibilidades de satisfacción de los intereses de todos los concernidos, establezcamos un procedimiento, como digo, para abordar esa situación de forma ordenada. ¿Qué sucede? Que si en una situación de insolvencia la persona no ha sido capaz por mecanismos extraconcursales de remontar, pues porque ha mejorado su productividad, sus ingresos, porque ha conseguido una refinanciación con el banco sin recurriendo simplemente a la negociación o la solicitud de operaciones. Si la persona no ha conseguido hacer fructificar un intento de reestructuración con un instrumento preconcursal, que ahora lo veremos, si la persona física o jurídica no ha conseguido salir con un convenio del concurso de acreedores, todas esas herramientas, en el caso de las personas físicas, terminan de las personas jurídicas, perdón, terminan en la liquidación. La liquidación de la persona jurídica en un concurso de acreedores provoca la extinción de la personalidad de esta persona jurídica, de esta empresa, y el decaimiento de los créditos insatisfechos, ¿no? Este negocio me ha ido mal, esta sociedad, si la he podido liquidar antes porque los activos eran superiores a los pasivos, lo he conseguido, pero si no he podido y he recurrido a un procedimiento concursal, en el procedimiento concursal se han liquidado los activos, se han pagado los pasivos hasta donde ha llegado, la persona jurídica en ese momento se extingue a través de una serie de procedimientos y aunque han quedado pasivos insatisfechos, esos pasivos decaen salvo culpabilidad de los administradores en el concurso, salvo derivaciones de responsabilidad o salvo que se hayan prestado avales. Pero eso son cuestiones distintas, aunque evidentemente para una gestión ordenada de la insolvencia tenemos que tenerlas en cuenta. En esa gestión preventiva, acordaos, preventiva, más vale prevenir. Pues por eso, como digo, si estamos en la situación de la persona jurídica, bueno, pues puede ser que este negocio ha salido mal. Si no tengo avales prestados y si mi comportamiento como administrador no ha sido negligente, la persona jurídica se liquidará y yo como administrador podré seguir mi carrera, o yo como socio podré seguir con otras empresas, otras personas jurídicas que tenga, y como digo, la persona jurídica se extingue y los pasivos insatisfechos decaen, el acreedor no cobrará. Esto no sucede así con la persona jurídica, con la persona física, porque, como yo suelo decir, la persona jurídica se liquida, pero la persona física no. De la persona física se liquida su patrimonio, pero no la persona en sí. La persona física se liquida cuando entra en la caja de pino. Pero volvemos a lo mismo, artículo 1911, si una persona física ha caído en una situación de insolvencia, haya ido o no a un concurso de acreedores, e incluso si ha ido a un concurso de acreedores, y si ese concurso de acreedores acaba en una liquidación de su patrimonio y en la utilización del efectivo extraído de la liquidación de patrimonio para pagar sus pasivos, y si aún quedan pasivos sin abonar, pues lo cierto es que la persona física aún así sigue siendo responsable, artículo 1911, del pago de ese resto de créditos de ese resto de créditos no abonados. Ahí es donde entra en juego la novedad radical del régimen de la segunda oportunidad, que es aquel procedimiento, aunque ahora ya veremos que ya no es un procedimiento aparte, a través del cual la persona física que ha caído en una situación de insolvencia puede conseguir la exoneración, la liberación por disposición legal de todos los pasivos, de todas las deudas que hayan quedado insatisfechas tras haber liquidado sus bienes. Es decir, la segunda oportunidad y el régimen de la exoneración de pasivos insatisfechos rompe el círculo vicioso, rompe las cadenas, rompe la condena a galeras de la responsabilidad universal con todos los bienes presentes y futuros hasta que la muerte llegue y nuestros herederos no acepten la herencia, porque permite en determinados supuestos la exoneración de pasivos insatisfechos. Claro, con esto hemos dado
el panorama general, como digo, de personas físicas o personas jurídicas, cuáles son los mecanismos extraconcursales, preconcursales y concursales de gestión de la insolvencia y cuál es el final del camino cuando se ha acudido a un concurso de acreedores y el mismo no ha acabado en un convenio, sino ha acabado en una liquidación. Por un lado, la persona jurídica, la extinción de la personalidad y el decaimiento de los créditos, salvo que haya culpabilidad, derivación de responsabilidad o avales, y en el caso de la persona física, pues como digo, aun existiendo pasivos insatisfechos y la responsabilidad de cubrirlos, la posibilidad, si se dan los requisitos legales, de conseguir una exoneración. Y todo esto legalmente, ¿cuál ha sido su evolución legal? Bueno, hasta 2003 existía el régimen de la quiebra y la suspensión de pagos. Todavía hay gente que sigue utilizando estos términos de forma no técnica, no pasa nada por utilizarlo, pues está en quiebra, etc. Pero hoy en día lo correcto no es hablar de quiebra y suspensión de pagos, sino desde el año 2003 de concurso de acreedores, la ley concursal del año 2003. Ley que, aun siendo un intento de modernizar nuestro régimen legal de gestión de la insolvencia, lo cierto es que, sobre todo a partir de 2008 con la crisis que tanto se llevó por delante, como nos acaba de decir David Alba, pues tuvo una total y absoluta explosión. Los flamantes juzgados de lo mercantil, que hasta entonces habían estado felizmente dormitando con una carga de trabajo no excesiva, ¿no? Que no se me ofenda ningún juez o ningún funcionario de juzgados de lo mercantil, porque ya sabemos que tampoco es que dormitasen, pero lo cierto es que la carga de trabajo no era excesiva. A partir de 2008 y de 2009 y de 2010 y 2011 se satura. La jurisprudencia tiene que venir al rescate de la interpretación de múltiples cuestiones que quedaban por definir, o que al final, al hilo de las circunstancias de tantísimos procedimientos que se llevaron en España, pues tenían que ser resueltas. Y el siguiente hito en esta evolución es, en el año 2015, la introducción de ese mecanismo rompedor totalmente ajeno a nuestra cultura jurídica de el deudor responde de sus deudas contra sus bienes presentes y futuros, que es la segunda oportunidad. Se introduce en el año 2015, hay un par de sentencias del Tribunal Supremo muy interesantes en el año 2019, sobre todo una muy destacada que abogaba por una interpretación de la ley, no digo yo que discutible, pero a los que llevamos procedimientos de segunda oportunidad, desde luego nos abrió grandes perspectivas, que abogaba por la exoneración no solo de pasivos privados, sino también de determinados pasivos públicos, Hacienda, Seguridad, etc. En el año 2019 también se promulga la Directiva 1023, en la que la Unión Europea pretende o indica, por eso se llama directiva, a los Estados que deben establecer regímenes ágiles y eficaces para la exoneración total de pasivos de personas físicas empresarias. El que conozca algo de esto ya sabrá que que la manera con la que me he referido a la Directiva 2019 es muy precisa y muy interesada. Interesada no en el sentido de que esté manipulada, sino que me he centrado en lo que creo que es esencial, después volveremos. En el año 2020 llegó el COVID y todos nos vimos encerrados en nuestras casas. Y precisamente al hilo de todas las reformas o los retoques por reales decretos legislativos en el año 2020 se realizaron una serie de ajustes al mecanismo de la segunda oportunidad y en septiembre de 2020 llegó el texto refundido de la ley concursal. Claro, el texto refundido de la ley concursal que pretendía integrar en la ley de 2003 toda esa jurisprudencia, toda esa experiencia acumulada desde 2003 hasta 2020, pues expresamente ya manifestaba, dicho con palabras llanas, que no les había dado tiempo a meter la directiva, que los trabajos estaban muy avanzados cuando la Comisión General de Codificación concluyó sus trabajos, como para ahora también meterse a la reforma de la segunda oportunidad, de manera que cuando en septiembre de 2020 entra en vigor el texto refundido, ya se sabía que inmediatamente se empezaba a trabajar o se estaba ya trabajando en una reforma de la segunda oportunidad. Reforma que llega en 2022 con el actual texto refundido que ha entrado en vigor el pasado 26 de septiembre, todavía lo estamos digiriendo. Texto refundido que en realidad, y en contra de lo que decía
el texto refundido de 2020 no, iba a decir no solo, pero yo casi diría que no ha traspuesto la directiva de 2019. ¿Por qué quiero decir esto? Primero porque la directiva de 2019 no hablaba de que tuviese que reformarse en profundidad el régimen concursal, y el nuevo texto refundido ha reformado en profundidad el régimen concursal y preconcursal. Y segundo, porque la directiva de 2019 lo que propugnaba era el establecimiento de regímenes de segunda oportunidad ágiles para la pronta, eficaces y ágiles para la pronta exoneración de pasivos, pronta y total exoneración de pasivos de las personas físicas empresarias. Y lo cierto es que, a mi juicio, justo el régimen de la segunda oportunidad, que se ha mejorado en otros aspectos, lo que no hace es eso, porque no propicia, a base de excluir una gran cantidad de créditos de la posibilidad de exoneración y sobre todo el crédito público, no propicia la exoneración total de pasivos de las personas físicas empresarias. De hecho, yo diría que es más interesante actualmente el régimen de la segunda oportunidad para las personas físicas consumidoras, que es justo lo contrario de lo que pretendía la directiva. Por último, como he dicho, bueno, ya lo he mencionado, el texto refundido de 2020 y la reforma por la ley 16/2022 es el texto refundido actual. Cualquiera que quiera tener esta ley, si bien es de las leyes más complejas que existen, simplemente tiene que declarar en Google texto refundido de ley concursal BOE y el primero de los resultados le saldrá el texto consolidado y actualizado. El texto refundido de la ley concursal, tal como ha resultado de la reforma que ha entrado en vigor el pasado 26 de septiembre, tiene una estructura que en lo que hace al articulado es una, y en lo que hace, antes os decía que yo soy muy partidario de hacer primero lo primero, segundo lo segundo, y de a la hora de hacer una exposición de cualquier cosa, ir de lo general a lo particular o al menos adoptar un hilo que tenga una cierta racionalidad. Y lo cierto es que la estructura del texto refundido de la ley concursal no tiene ese hilo lógico, porque lo primero posiblemente no debería ser primero y lo segundo debería ser primero. Por eso, en primer lugar, la estructura del texto refundido, si simplemente nos quedamos en el articulado, pues incluye un libro primero que incluye el régimen general del concurso de acreedores. Por eso digo, si la ley pretende regular no solamente los concursos de acreedores, sino en general el tratamiento legal de la insolvencia, pues a lo mejor tendría que haber puesto los instrumentos preconcursales primero. No lo ha hecho, no, es lo que hay, pero al menos yo sí quería decirlo para aclarar ideas. El libro primero, como digo, incluye el régimen general del concurso de acreedores. Los artículos 1 a 582. Claro, ¿qué sucede? Y empiezo a decir cuestiones interesantes. Que este es el régimen general, que este sea incluso el régimen supletorio, no quiere decir necesariamente que vaya a ser el concurso ordinario de acreedores de los artículos 1 al 582 la vía estadísticamente más frecuente para la tramitación de concursos de acreedores. ¿Por qué? Porque el libro 3 regula el llamado procedimiento especial para microempresas, que en realidad no es un procedimiento especial para microempresas, sino, bueno, es un procedimiento, pero para aclarar la idea, es un procedimiento especial para microempresas y para microempresarios, en la medida en que sirve tanto para personas jurídicas, para personas jurídicas que desarrollan una actividad empresarial, como para personas físicas, eso sí, no para consumidoras, sino para autónomos y empresarios en nombre propio. Pero en la medida en que este régimen especial de micropymes define la micropyme, la microempresa o el microempresario, como la empresa o el empresario que en el anterior ejercicio ha tenido una media de menos de 10 trabajadores, una facturación, un volumen de negocio inferior a 700.000 euros y unos pasivos inferiores a 350.000, en nuestro país de pymes que tanto se dice, fácil es pensar que la inmensa mayoría de los concursos de acreedores que puedan venir en esta tormenta que parece que lleva tiempo fraguándose y que no sabemos si finalmente romperá, serán precisamente este procedimiento especial, de manera que será especial, pero estadísticamente posiblemente se convierta en el general. El libro 1, y vuelvo a este recorrido a vista de pájaro por la estructura del texto refundido de la ley concursal, el libro 1
que como digo, regula el concurso de acreedores ordinarios y supuestamente general, no estadísticamente como digo, pero sí general, incluye el régimen de la segunda oportunidad, incluye la posibilidad de que la persona física pueda conseguir la exoneración, la liberación de todas las deudas impagadas tras la tramitación de un procedimiento de concurso de persona física. Y precisamente esto ya nos indica que, en contra de lo que sucedió desde 2015 hasta ahora, ya la segunda oportunidad no es un mecanismo aparte, no es un procedimiento singular, sino el final de un procedimiento concursal. El libro 2 regula el derecho preconcursal, los planes, en esencia los planes de reestructuración que sustituyen a los acuerdos de refinanciación, que sepamos que ya no existe lo que antes era el convenio anticipado. Libro 2, el derecho preconcursal, son, como digo, en esencia los planes de reestructuración. El libro 3, como digo, el procedimiento especial para micropymes. Y el libro 4, las normas de derecho internacional privado, las normas aplicables cuando hay un elemento internacional o cuando hay empresas que tienen filiales o relaciones en más de un país y, por lo tanto, las reglas que se aplican a esa actuación. Por eso, como digo, si esto es el análisis a vista de pájaro del texto refundido de la ley concursal conforme al orden de su articulado, si lo tuviésemos que analizar de forma secuencial, en primer lugar tenemos que partir que siempre la puerta de entrada a esta ley es la situación de insolvencia, sea probable. ¿Qué es la insolvencia probable? Aquella situación en la que la empresa o el empresario, bueno, la persona física, prevé que no podrá hacer frente de forma puntual y regular a sus obligaciones dentro de 2 años. Yo, en una cultura en la que tendemos a vivir tan al día, se me hace difícil que alguien pueda prever con tantísimo tiempo. Bueno, no seamos ingenuos, en realidad, o elevemos la perspectiva. Digamos que la ley nos anima, y lo dije al principio e insisto, la ley nos anima a que seamos capaces de mirar con tiempo, y por eso habla del concepto de insolvencia probable y por eso establece mecanismos para poder atender mediante los planes de reestructuración situaciones de insolvencia probable, esa insolvencia que se ve a un término de 2 años, la insolvencia inminente, que es la que se prevé a 3 meses vistas, y la insolvencia actual, que es la situación en la que el deudor ya no puede hacer frente de forma puntual a sus obligaciones de pago, sus operaciones financieras y los pagos recurrentes o los pagos a proveedores, trabajadores, etc. A partir de ahí, en ese orden secuencial, lo primero que tendríamos que estudiar en la ley concursal serían los instrumentos preconcursales del libro 2. Lo siguiente que tendríamos que estudiar sería el concurso de microempresas del libro 3, que, como digo, por tamaño y por previsible mayoría estadística será lo más frecuente. Lo siguiente que tendríamos que estudiar sería el concurso ordinario, que es el libro 1, pero, como digo, también es común, general, supletorio y será aplicable a los concursos de microempresas en todo lo que la regulación especial no establezca. Y, por último, la idea de que a día de hoy cualquier procedimiento preconcursal y cualquier procedimiento concursal será conocido por los juzgados de la mercantil, porque en paralelo a la reforma de la ley concursal se ha reformado la ley orgánica del Poder Judicial, los artículos 86 ter y demás, y a día de hoy ya no habrá concursos como ha habido desde 2015 hasta ahora ante los juzgados de primera instancia. Vamos a estudiar entonces, en ese orden que he dicho, vamos a hacer una panorámica rápida de qué son los planes de reestructuración, que son una de las grandes novedades del texto refundido de la ley concursal. Según el artículo 583.1 del texto refundido, lo voy a leer porque es muy claro, cualquier persona natural o jurídica, la ley ahora habla de personas naturales por una mala traducción, la tradición jurídica española es hablar de persona física, pero que sepamos que natural o física es lo mismo. Cualquier persona natural, cualquier persona física o cualquier persona jurídica que lleve a cabo una actividad empresarial o profesional, por lo tanto los planes de reestructuración no son para consumidores, sino para sociedades personas jurídicas o para personas físicas, autónomos o empresarios por cuenta propia, podrá efectuar una comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores o solicitar directamente la homologación de un plan de reestructuración, de eso se trata, de conformidad con lo previsto en este libro. ¿De acuerdo?
cualquier persona natural o jurídica. Sin embargo, hay una serie de exclusiones como empresas de seguros, entidades de crédito y otras en el artículo 583. La posibilidad de acogerse a esta posibilidad de negociar y conseguir la aprobación y homologación judicial de un plan de reestructuración, aunque sepamos que acudimos al procedimiento preconcursal y buscamos la homologación de un plan de reestructuración cuando conseguimos negociar una serie de mayorías, porque lo que queremos es que por orden judicial o porque por mandato de la ley ese plan afecte no solamente a quienes lo han aceptado, sino incluso a los que no se han pronunciado o se han pronunciado en contra. ¿De acuerdo? De ahí que esto lo regula la ley, porque si esto es para ponerse de acuerdo con los que se ponen de acuerdo y que los que no se ponen de acuerdo puedan seguir actuando por su cuenta, evidentemente para nosotros no haya falta ley, sino simplemente la normativa general del Código Civil sobre obligaciones y contratos. Pero como digo, los planes de reestructuración, estos planes de reestructuración que podemos presentar ante los juzgados de lo mercantil según los trámites legales, se puede recurrir a este mecanismo en caso de insolvencia actual, que ya hemos dicho que es cuando a día de hoy ya no puedo atender mis obligaciones de pago. En caso de insolvencia inminente, esa de los 3 meses a 3 meses vista, o en caso de insolvencia probable, esa insolvencia prevista a 2 años vista, disculpen por la rima interna que queda tan fea, y con la cual el legislador, insisto, vamos a darle no solo el beneficio de la duda, sino suponerle buenas intenciones, pretende propiciar que el empresario, que el profesional o que la persona jurídica que desempeña una actividad, pues miren y se planteen las dificultades financieras con tiempo y recurran para eso a mecanismos legales que puedan permitirle reconfigurar pasivos, reorganizar sus actividades y, por lo tanto, sobrevivir a esas situaciones de crisis que pueden avecinarse. Que seamos capaces o no, que a veces las circunstancias puedan ser imprevisibles. ¿Quién nos iba a decir? En febrero venían noticias, en febrero del 20 venían noticias de que algo pasaba en Wuhan y de que algo pasaba en Italia, pero que hasta que no nos vimos encerrados, evidentemente no supimos. Sí, pero aparte de esas circunstancias imprevisibles, la ley establece, como digo, la posibilidad de acudir, de solicitar la homologación, de acordar y de solicitar la homologación de planes de reestructuración, incluso en supuestos de insolvencia probable, que es aquella que se establece a 2 años vista. Esta solicitud se debe presentar ante el juzgado de lo mercantil, que sería competente para tramitar en su caso un ulterior o un posible concurso de acreedores, y una vez presentada, confiere o establece o abre un periodo de 3 meses prorrogable por otros 3 en caso de que así se solicite y se conceda. Esta comunicación de aperturas de negociaciones, este plan de reestructuración, su contenido viene regulado en el artículo 586 del texto refundido de la ley concursal, que ya veremos, para el que tenga algo de familiaridad con estos instrumentos, que tiene mucho que ver con lo que sería un convenio de acreedores, los tradicionales convenios. Al final lo que dicen es quién soy, qué tengo, qué debo, cuál es mi situación de tesorería y qué es lo que yo necesito hacer para conseguir superar o para conseguir evitar la situación de insolvencia en la que o bien preveo encontrarme a 2 años vista, insolvencia probable, o bien preveo encontrarme a 3 meses vista, insolvencia inminente, o bien me encuentro ya en insolvencia actual. ¿Qué contenido tiene esa comunicación? Hay que comunicar las razones que justifican haber acudido al instrumento, diciendo si estamos en insolvencia probable e inminente o actual, el fundamento de la competencia del juzgado, que es este juzgado y no este otro, este juzgado mercantil de Sevilla y no el de Almería, la relación de acreedores con las que se hayan establecido ya negociaciones o se pretendan iniciar, el importe de los créditos, lo que se debe, el importe total, no solamente de los créditos de los acreedores con los que pretende negociar, sino de todos, cualquier circunstancia existente o que pudiera sobrevenir susceptible de afectar al desarrollo y buen fin de las negociaciones, la actividad o actividades que se desarrolla, el importe del activo y del pasivo, las cifras de negocios, el número de trabajadores, los bienes o derechos que se consideren imprescindibles para continuar con la actividad profesional, porque tengo tal máquina o tengo tal nave, tengo tal máquina en leasing o tengo tal nave hipotecada con un leasing que no estoy pudiendo pagar o con una hipoteca que no estoy pudiendo abonar, y a lo mejor necesito, por el
cauce del plan de reestructuración, conseguir abordar esa situación y conseguir una suspensión de esos procedimientos para poder precisamente salvar esa actividad. Los contratos necesarios para la continuidad de la actividad, en su caso la solicitud por el deudor del nombramiento de experto en reestructuración, en su caso la solicitud del carácter reservado de la comunicación. 9:38, voy a acelerar un poco. Realizada esa comunicación y aceptada por el juzgado, que sepamos que no quedan afectadas las facultades de administración del deudor ni la de disposición de su patrimonio, que la comunicación no provoca de por sí el vencimiento anticipado de los créditos. No, cuando yo he hecho la comunicación, ahora mis proveedores ya directamente aplican cláusulas contractuales, por lo cual dan por resuelta la relación y dejan de suministrarme. No provoca de por sí la comunicación el vencimiento anticipado del crédito ni de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento. No impide, no obstante, la ejecución de garantías personales o reales, salvo que puedan causar la insolvencia del garante de la propia deudora. Impide la iniciación de ejecuciones, es lo que os decía antes, con respecto a esa máquina que necesito para producir o esa nave donde tengo mi actividad. Impide la iniciación de ejecuciones, suspende ejecuciones en trámite, salvo ejecuciones de garantías reales, siempre que no sean sobre bienes necesarios para el ejercicio de la actividad. Las ejecuciones de los acreedores públicos, sin embargo, no se suspenden. El crédito público y la posición de la Administración está extraordinariamente protegida en la nueva regulación. Es una regulación que en ese aspecto me ahorro calificativos, porque si no, como me descuide, me voy a estar esperando a la Fiscalía a la salida de este webinar. Un momento. Me han puesto el chat delante de la pantalla y ahora mismo me reparte. ¿Qué es lo que se hace en ese plan de reestructuración? Al final, acordaos, si conocéis que en los concursos de acreedores los concursos se clasifican en créditos contra la masa, que aquí todavía no procede ese concepto, créditos privilegiados, que son los que tienen o bien garantías de su pago, personales o reales, o que tienen un privilegio establecido por la ley, créditos ordinarios y créditos subordinados, pues lo que se hace en un plan de reestructuración es clasificar los créditos partiendo de los rangos concursales, privilegiados, ordinarios, subordinados, pero con la posibilidad de establecer clases dentro de cada uno de esos rangos, es decir, podemos querer configurar una clase de créditos privilegiados y otra distinta clase de créditos privilegiados, quizá porque estos créditos privilegiados son los hipotecarios, quizá porque estos son los laborales, quizá porque estos son sobre determinada instalación o determinada fábrica que tenemos en tal sitio y estos son los de la instalación o fábrica que tenemos en tal otro. Como digo, se pueden establecer clases, no tenemos que cogernos simplemente al rango concursal. Y estas clases se establecen con unos criterios relativamente abiertos. La ley dice en atención a intereses comunes. Esto es, en cada clase, sea cual sea ese interés común, podrán integrarse únicamente acreedores con el mismo rango concursal, con lo cual podrá haber distintas clases de créditos ordinarios, privilegiados, etc. El contenido del plan de reestructuración, el posible contenido del plan de reestructuración, viene en el artículo 633, a cuya lectura os remito, porque es muy largo y vamos un poco apretados, pero al menos por deciros, en ese plan de reestructuración y lo que a nosotros nos puede interesar, pues entre otras cosas tenemos que decir los acreedores cuyos créditos van a quedar afectados por el plan. Se ha negociado una quita, una espera, pues con estos acreedores, o se pretende que esa quita negociada o que vamos a negociar o que esa espera negociada que vamos a negociar, si se consiguen las aprobaciones suficientes, afecten también a acreedores que no se han pronunciado disidentes. Precisamente de eso se trata, ¿no? Si el PAN afecta, los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que vayan a quedar resueltos en virtud del plan, los acreedores o socios que no vayan a quedar afectados por el plan, las medidas de reestructuración operativa propuestas, la duración en su caso de esas medidas, los flujos de caja estimados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un contenido típico del plan podría ser la capitalización de créditos. Oye, puede ser que en un determinado supuesto un acreedor esté dispuesto a capitalizar su crédito y a convertirse en socio como posibilidad para conseguir mantener la actividad de la empresa. Bueno, podría suponer perder el control de la empresa o una alteración significativa de las mayorías, pero que sepamos que esa posibilidad la tenemos. El plan se comunica a los acreedores afectados, se vota por clases de créditos, considerándose que una clase
lo ha aprobado si los votos favorables son de 2/3 del pasivo de esa clase o 3/4 si son créditos con garantías reales, y en determinados supuestos el plan se homologa. En determinados supuestos no es necesario, en determinados supuestos sí, pero se homologa, se le da el refrendo judicial si resulta aprobado por todas las clases de créditos. Si no lo aprueban todas las clases de créditos, se homologa si concurren mayoría de las clases formadas y siempre que una de las clases que vote a favor tenga rango concursal privilegiado. Atención, importante y ya lo he adelantado, la homologación judicial del plan arrastra sus efectos a todos los créditos afectados por el plan, incluso a acreedores disidentes y a clases enteras de acreedores, incluso de rango superior. Es la novedad fundamental del texto refundido de la ley concursal en materia de planes de reestructuración. La posibilidad de afectar incluso a acreedores de rango superior a lo que se haya podido acordar válidamente y con las mayorías legales en un plan de este tipo. También debe que sepamos que la financiación necesaria para negociar el plan, para ejecutarlo, la financiación interina y la financiación nueva, tienen determinadas protecciones para el caso de ulterior concurso, artículos 665 a 670, y que sepamos que el plan puede conllevar afección también para los socios. El plan de reestructuración no es necesariamente algo promovido, propuesto por el deudor, puede ser también propuesto por los acreedores. Es decir, que sepamos que en determinados supuestos los acreedores pueden propugnar un plan de reestructuración que, por ejemplo, incluye esa capitalización de créditos y que, por tanto, por ejemplo, incluya la dilución de los socios, que sepamos que esto existe. Motivo más aún para, como antes hemos dicho, prever, acostumbrarnos a prever y no a ir siempre viviendo al día. Con respecto a los administradores, no se establecen normas en particular. La ley ha pretendido establecer que el administrador tendrá que promover o no los planes de reestructuración como parte de su deber general de diligencia. Sí es verdad que mientras esté en vigor la comunicación de apertura de negociaciones para un plan de reestructuración, se suspende el deber legal de promover la disolución de la sociedad en caso de que el patrimonio neto sea inferior al 50% del capital social, que ya sabéis que eso es causa de disolución. Bueno, pues si hay un plan de reestructuración negociándose en esos 3 y en su caso 3 meses, 3 más 3, 6 adicionales, durante ese plazo se suspende el deber legal de promover la disolución de la sociedad o de llevarla a concurso. Otra vez se me ha ido. Bien. Estos serían los instrumentos preconcursales. ¿Y cuáles son los instrumentos concursales? Pues ya muy rápidamente, porque aquí ha habido pocas modificaciones y así intentamos dejar algo de tiempo, el régimen concursal, el régimen común del concurso de acreedores, pues es el que viene en el libro 1 del texto refundido de la ley concursal. Si os fijáis, estoy contradiciendo mi propia teoría de que hay que seguir las cosas por su orden, porque antes habíamos dicho que sería más lógico abordar primero el concurso de microempresas, que estadísticamente cabe prever que sea el más frecuente, y después el concurso ordinario. Pero en la medida en que el concurso ordinario incluye toda una serie de conceptos que supletoriamente se aplicarán al concurso de microempresas, creo que me puedo saltar mi propia regla justificadamente. Los concursos de acreedores están concebidos como instrumentos para la gestión de la insolvencia actual o inminente, no probable. La probabilidad de insolvencia solo sirve para los planes de reestructuración, los instrumentos preconcursales, tanto de personas físicas como jurídicas, no entidades públicas. Para el concurso de acreedores, el presupuesto económico-financiero para poder acudir o que para alguien te pueda instar el concurso es la insolvencia actual o la inminente. No vale, como digo, no es suficiente para instar el concurso de acreedores la simple probabilidad de insolvencia a 2 años vista, y puede solicitarse o bien a instancia del deudor, que es lo que se llama el concurso voluntario, o bien a instancia de los acreedores. Artículo 3.1, concurso necesario. La ley nueva establece la posibilidad de que también puedan instarlo el concurso los socios de la persona jurídica insolvente que sean personalmente responsables de las deudas de la sociedad. Pensemos en ese socio que ha avalado o que ha constituido hipoteca sobre un bien personal para responder de las deudas de la empresa, pero
una empresa que no administra por la razón que sea, y el administrador, por la razón que sea, como digo, no insta el concurso de acreedores. En ese caso, el socio personalmente responsable por constitución de garantías personales o reales de las deudas de la empresa también puede solicitar el concurso de acreedores de la persona jurídica a la que avala o cuyas deudas garantiza. Artículo 3.3. Se mantiene el deber de solicitar concurso por la persona, como digo, por el deudor, por el administrador, 2 meses antes, perdón, en un máximo de 2 meses desde que se conoce o se debiera haber conocido la situación de insolvencia actual. Como antes ya dije, la solicitud puede ser del deudor, o bien artículos 6 a 8, o bien de los acreedores o socios, artículos 13 a 27. A esa solicitud responde el juzgado en caso de ser correcta con el dictado de un auto de declaración de concurso, que supone la apertura de las llamadas secciones, que después veremos cuáles son. El juez del concurso siempre va a ser ya el juez de lo mercantil, y no solo es que ya los concursos de acreedores ya solo los vayan a llevar los juzgados de lo mercantil. Hasta ahora los concursos de acreedores de personas físicas no empresarias los habían estado llevando los juzgados de primera instancia, lo cual había generado un caos bastante llamativo y una dispersión de criterios bastante importante. Ahora todos son jueces de lo mercantil, pero no es solo que los jueces de lo mercantil ya tengan la competencia única para conocer de concursos de acreedores de personas físicas, jurídicas, y en caso de personas físicas, tanto consumidores como empresarios, sino que además la jurisdicción del juez del concurso se ha extendido mucho a cuestiones sociales que antes no estaban incluidas en su jurisdicción, de jurisdicción laboral, cuando digo social quiero decir jurisdicción laboral, o a toda una serie de cuestiones que antes no tenía. Artículos 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 44 a 57 del texto refundido. Cierto es, no obstante, que aun ampliándose su jurisdicción, una clave de la reforma concursal es que la ley busca que el juez intervenga lo menos posible, en mayor o menor medida, depende del instrumento preconcursal o concursal, pero sí se pretende que los concursos o los planes de reestructuración, sobre todo en el caso del concurso de micropymes, pues avancen con la menor intervención judicial que sea posible en aras de conseguir una mayor agilidad. La declaración de concurso, con excepciones, supone el nombramiento de una administración concursal, que ya será un administrador concursal único, ya no habrá administraciones concursales con más de un integrante. Ese administrador podrá ser persona física o jurídica, y si es persona jurídica, pues evidentemente tendrá que designar a una persona. El nombramiento se hará de forma secuencial, salvo que si la complejidad del asunto lo justifique, entre los administradores concursales registrados en el registro público concursal. Cabe la posibilidad de nombramiento de auxiliares delegados, que sepamos, si sois algún administrador concursal, que los deberes de diligencia se han reforzado, que se establecen toda una serie de incentivos y sobre todo desincentivos a la lentitud en la tramitación por la vía de reducción de honorarios, etcétera, y que el régimen de la responsabilidad, separación y revocación es bastante estricto. Una cuestión en la que hoy no vamos a poder entrar y que es una gran novedad del texto refundido, pero como digo, forma parte del concurso de acreedores y por eso lo menciono, es la regulación detallada de la venta de unidades productivas como instrumento, o bien para ser incluido en un plan de reestructuración que evite el concurso, acordado, instrumentos preconcursales, plan de reestructuración, o bien como instrumento que se incluya o que se propicie en el seno de un concurso de acreedores, bien porque se incluye ya como dentro de la solicitud de concurso, bien porque se hace en la fase de liquidación, bien porque a lo largo del concurso sobreviene una oferta. ¿Qué quiere hacer con esto la ley? Las ventas de unidades productivas, o el llamado prepack o prepack concursal, eran unos desarrollos, sobre todo jurisprudenciales, que se habían venido configurando a instancias sobre todo de los jueces de Barcelona, de Madrid, de Sevilla, que digamos que se estaba casi que generando una especie de cuasi regulación concursal paralela para intentar salvar unidades productivas. Oye, pues es que esta empresa tiene la de la producción de tal bien o servicio y la producción de tal bien o servicio, y cada una tiene un conjunto de medios materiales y humanos asignados a ella, de manera que son fácilmente escindibles del conjunto. Como digo, lo que se pretendía jurisprudencialmente hasta ahora,
y legalmente desde la entrada en vigor del texto refundido de la ley concursal es establecer mecanismos para procurar la venta de unidades productivas con sus activos, con determinados pasivos pero no con otros, con sus trabajadores, para poder salvar, como digo, esas actividades, para poder salvar determinados pasivos pero dejar atrás otros. Antes no podíamos vender porque podríamos tener una sucesión de empresas en la cual la parte que habíamos intentado extinguir seguía siendo responsable en el concurso, por la vía que fuese, de las deudas de la empresa matriz, de la empresa madre, por lo cual no sirvió para nada. La venta de unidad productiva pretende, como digo, que esa unidad íntegra se puedan salvar determinados activos, puedan ir con ella determinados pasivos y otros no, y puedan salvarse los puestos de trabajo de esa unidad, y que esa unidad productiva que pueda sobrevivir sea independiente de cuál sea el destino del resto de la entidad concursada. Que sepamos que eso viene regulado en los artículos 200 a 203 del texto refundido y en los artículos 215 a 225. Es una cuestión que merecería una consideración aparte y durante muchísimo tiempo. Iniciado el concurso, ya estoy más o menos, aunque parezca lo contrario, creo que puedo ir razonablemente bien, que sepamos que iniciado el concurso al deudor o bien se le intervienen o se le suspenden sus facultades, que no supone la declaración de concurso la interrupción de la actividad empresarial, que se establece un régimen o bien de intervención o bien de suspensión de la formulación de cuentas anuales, que se mantiene los órganos de la persona jurídica y que se establece un deber muy importante de comparecencia, colaboración e información tanto con el juzgado como con la administración concursal. Claro, el concurso de acreedores, más allá de efectos sobre el deudor, tiene también efectos hacia afuera, que son los, no sé si decir los más relevantes, porque el concurso busca reflotar la empresa y si no al menos maximizar las posibilidades de recobro de los acreedores. Bueno, pues entre otras se establece la jurisdicción del juez de lo mercantil para nuevos juicios declarativos, la continuación de los declarativos de los juicios en trámite hasta la firmeza de la sentencia y el resultado de ese pleito. Vamos a suponer que en el pleito debemos dinero se incluye en la masa pasiva del concurso, pero no tiene una vida independiente. Se suspenden las acciones de reclamación contra administradores que hayan incumplido el deber de disolver. Se mantienen los acuerdos de mediación y los procedimientos arbitrales con el mismo régimen que antes dijimos, y las sentencias o laudos firmes vinculan al juez del concurso. Efectos sobre las ejecuciones, muy importante. Se prohíben las ejecuciones, desde la declaración de concurso se prohíben las ejecuciones y apremios contra la masa activa. Se suspenden las ejecuciones en trámite, salvo que se trate de bienes o derechos no necesarios para la continuidad de la actividad. Importante siempre el concepto de bien o derecho necesario para la continuidad de la actividad. Se prohíben las ejecuciones de garantías reales de hipotecas desde la declaración de concurso y se suspenden las iniciadas. El concurso es una foto fija, es un tiempo muerto para intentar reconfigurar, estabilizar la situación de la persona física o jurídica insolvente. Se suspenden, como digo, las iniciadas, salvo bienes o derechos no necesarios para la continuidad de la actividad. Se alza, la prohibición de inicio y suspensión de ejecuciones se alza cuando resulta eficaz un convenio de acreedores que no las impida o cuando transcurre un año desde la declaración del concurso sin que se haya aperturado la liquidación. En cuanto a los créditos y los contratos, la declaración de concurso supone la suspensión del devengo de intereses, la foto fija que antes os decía, la interrupción de la prescripción, esto es un efecto en beneficio de los acreedores ven interrumpida la prescripción de las acciones que pudieran tener para el ejercicio de sus derechos y sus reclamaciones. En general, seguirán vigentes los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento. Nuestros suministradores no van a poder, por simple resultado del concurso, rescindirlo, porque en general se mantiene su vigencia. Cabe, no obstante, resolver contratos de tracto sucesivo por incumplimientos anteriores al concurso y pueden resolverse los contratos de tracto sucesivo de tracto único por incumplimientos posteriores. No obstante, por resolución del juez del concurso, podrán tener que mantenerse determinados contratos resolubles para poder mantener el interés del concurso. Las secciones
las debéis conocer seguramente. Perdón, antes vimos... En el orden que tenía de la presentación, efectivamente, me he saltado la sección primera y segunda, no pasa nada. La sección primera es la sección de declaración, la segunda es el nombramiento administrador concursal. Pero, como digo, una vez hecho eso, que ya lo hemos tratado, la sección tercera es la formación de la masa activa, la determinación de la naturaleza, cuantía precisa, etcétera, de los bienes y derechos que ostenta el deudor. La sección cuarta, lo mismo, pero con respecto a los créditos y obligaciones. Tanto la masa activa como la masa pasiva, los bienes y derechos masa activa, los créditos y obligaciones masa pasiva, se forman con arreglo al llamado principio de universalidad. Abarca la totalidad de los bienes, derechos, créditos y obligaciones del deudor. No vamos a entrar para poder ir avanzando en la composición de estas, sobre todo de la masa pasiva. Simplemente mencionar el concepto de crédito contra la masa, privilegiado, ordinario, subordinado, que no han sufrido modificaciones particulares, sí en los créditos contra la masa, con motivo de la reforma de la ley concursal. Formadas la masa activa y la masa pasiva, la sección quinta es el convenio a la liquidación. Acordaos, el convenio puede ser propuesto por el deudor o por acreedores que ostenten más de un quinto de los créditos, de la masa pasiva. La solicitud de convenio, la propuesta de convenio se puede presentar junto con la solicitud de concurso o posteriormente. Ya no existen las propuestas anticipadas de convenio de los antiguos artículos 333 a 336 que se han derogado. Novedad importante, en ese convenio a día de hoy se pueden proponer quitas sin límite. La ley ya no establece el límite de quitas del 50%. Se puede proponer cualquier quita. Otra cosa es que los acreedores no las acepten. Las esperas se establecen ya de un máximo de 10 años. Ya no hay el régimen doble de los 5 o de los 8 en función del tipo de concurso. Quitas sin límites. Esperas hasta 10 años. Otra serie de posibilidades, como por ejemplo capitalización de créditos, convenio de asunción de deuda, modificaciones estructurales. En general, el texto refundido de la ley concursal establece una regulación más amplia y más flexible del convenio. A día de hoy se pueden proponer muchas más cosas, ya no simplemente quitas y esperas, sino también todo otra serie de operaciones, incluso modificaciones estructurales, para conseguir, como digo, salvar la empresa y por lo tanto que eso redunde en beneficio de todos, del deudor y de los acreedores. A la propuesta de convenio debe acompañarse un plan de pagos y un plan de viabilidad. De la propuesta de convenio se da traslado a las partes, la evalúa el administrador concursal y por el procedimiento legal los acreedores se adhieren o se oponen, se forman las mayorías. Os las digo muy brevemente porque por la novedad creo que interesa. Si el convenio de acreedores propone el pago íntegro de los créditos ordinarios en un máximo de 3 años o el pago inmediato de los créditos ordinarios vencidos con una quita inferior al 20% y el resto al vencimiento, poca quita, pero si esto es posible, basta con que el pasivo adherido sea mayor que el pasivo opuesto. Segunda posibilidad, más endurecida. Si se proponen quitas iguales o inferiores a la mitad de los créditos o esperas no superiores a 5 años, un poquito parecido a las quitas máximas que se establecían en el régimen anterior, el pasivo adherido debe ser superior al 50% del pasivo ordinario. En el resto de supuestos, la propuesta de convenio tiene que ser aprobada por el 65% del pasivo ordinario. Cuando se habla de porcentajes no se habla de acreedores, sino de euros. Digamos que la regla es un voto, un euro. Si el convenio es aceptado, se procede a su aprobación judicial, eficacia, cumplimiento, modificación. En caso de incumplimiento del convenio, me he comprometido a hacer estos pagos. En caso de incumplimiento, cabe la posibilidad de que así sea puesto de manifiesto, bien por el propio incumplidor, bien por los propios acreedores, y por lo tanto se resuelve el convenio, se reabre el procedimiento concursal y la empresa va a liquidación. ¿Y esa liquidación cómo es? De nuevo hay novedades. La solicitud y las operaciones de liquidación que se regulan en artículos 406 y siguientes, la novedad fundamental es que ya no existe el proceso de aprobación, de elaboración y aprobación de un plan de liquidación. Lo que establece la ley concursal ahora mismo son unas reglas especiales, unas reglas generales de los artículos 421 a 423 bis. Estas son las reglas que se aplican generalmente, salvo que el juzgado en el que estemos
tenga elaboradas reglas especiales. Es un régimen curioso que previsiblemente llegará a los juzgados, no creo que de forma llanero solitario y cada uno por su lado establecer sus propias reglas especiales. Lo que ya están haciendo los juzgados es establecer reglas comunes y posiblemente pronto veremos, si es que no ha sucedido ya, que los juzgados de Barcelona tienen tales reglas de liquidación. Por lo tanto, como digo, ya no hay que aprobar un plan de liquidación con todo lo que eso suponía, sino que normalmente se aplicarán las reglas especiales que establezca el juzgado y de no establecerlas se aplican las reglas generales de la ley. Liquidados los bienes, se procede al pago de acreedores. Pago de acreedores, tramitación de la sección de calificación donde se evalúa si el administrador o el deudor con su conducta han generado o agravado el estado de insolvencia por dolo o culpa grave. Cuidado, la ley establece toda una serie de supuestos en los que siempre hay culpabilidad, artículo 443, y una serie de supuestos en los que se presume la culpabilidad, pero salvo culpa en contrario, artículo 444, pero que sepamos que más allá de esa enumeración de supuestos, que podemos llamarles que son a título ejemplificativo, no es del todo correcto, que sepamos que existe la regla general de culpabilidad en caso de dolo o culpa grave, que es una regla mucho más abierta. Pues lo que quiere decir con esto es no nos dediquemos solo a mirar los artículos 443 y 444, esto no lo cumplo, esto no soy, y nos quedemos tranquilos porque, como digo, la regla general y primera es la cuestión del dolo o la culpa grave que puede producirse por actos u omisiones negligentes o dolosas que sean distintas de las enumeradas en estos artículos. La conclusión procede, pues aparte de otros supuestos, normalmente cuando se ha concluido la liquidación y se han abonado hasta donde han llegado los créditos, la solicitud de conclusión, y si no hay masa, cuando se constata que no hay masa, y la conclusión se tramita por la solicitud de la administración concursal frente a la que cabe oposición y respecto a la cual dictará la correspondiente resolución el juez del concurso. Con la conclusión del concurso cesan las limitaciones a las facultades del deudor si es que ha sobrevivido la persona jurídica. Cesa la administración concursal si el concurso ha acabado en liquidación de la persona jurídica, se cierra la hoja registral de la sociedad y tras un año se extingue. Pero ¿qué pasa con la persona física? Que no obstante sigue obligada a pagar los pasivos insatisfechos. De ahí la importancia del régimen de la segunda oportunidad. Concurso de microempresas, y voy a dedicarle 5 minutos. Es un régimen para microempresas o microempresarios, personas jurídicas o personas físicas. Preveo que sea el estadísticamente prevalente. Antes ya dije que es una microempresa o un microempresario, menos de 10 trabajadores y en el ejercicio anterior y cifra de negocios inferior a 700.000 euros o pasivo inferior a 350.000 euros. Para recurrir al procedimiento de microempresas podrá estarse en insolvencia actual inminente o también probable, y el procedimiento, a mí esto es algo que me da verdadero miedo, no lo sé, a lo mejor después no es para tanto, es la resistencia al cambio de la que nos hablan los gurús de las organizaciones de empresas. El procedimiento será fundamentalmente telemático, por formularios normalizados que se presentarán telemáticamente en una plataforma que está desarrollando el Ministerio de Justicia, con obligación de cumplimentarlos de forma exacta y minuciosa, porque si no lo hacemos podremos estar en causa de culpabilidad del concurso. En el procedimiento las resoluciones judiciales serán fundamentalmente orales, sentencias orales que se documentarán pero solo parcialmente por el soporte de audio y vídeo. No sé esto cómo funcionará desde el punto de vista procesal. Y con respecto a las que generalmente no habrá recursos, que sepamos que en estos procedimientos sí serán necesarios, aun siendo telemático, la asistencia de abogado y procurador. Los borradores iniciales establecían que no habría abogado y procurador, lo cual, a mi juicio, hubiese sido necesario igualmente, simplemente que la ley no lo habría previsto y por lo tanto habría excluido los honorarios de los abogados y los procuradores de tratamiento concursal. Habría sido una locura. No ha sido solamente una victoria de los intereses corporativos de la abogacía y de la procura que se haya mantenido la obligatoriedad de defensa por abogado y representación por procurador. Es que yo creo que es un instrumento necesario. La solicitud de concurso de microempresa se establece en el artículo 691. Cualquier microempresa, o apunto yo microempresario, podrá comunicar al juzgado competente para la declaración de concurso la apertura de negociaciones con los acreedores para acordar un plan de continuación o
una liquidación. ¿Vale? Por lo cual ahí veis que las dos variantes son el procedimiento de continuación o el procedimiento de liquidación. Abierto el procedimiento, ordinariamente el deudor conserva sus facultades de administración y disposición, aunque solo las necesarias para la continuación de la actividad y en condiciones de mercado, y se despliegan todos esos efectos de paralización de ejecuciones y apremios de forma similar al concurso ordinario, que por eso antes lo traté, el régimen es similar. Dos variantes, procedimiento de continuación, un plan presentado por el deudor o por los acreedores, bien con la solicitud inicial o en los 10 días hábiles siguientes a la apertura, con un contenido que establece el artículo 697 ter, que se comunica a los acreedores por el propio deudor, por correo electrónico. Por eso digo, esto es una tramitación que se pretende hacer electrónica, telemática y automatizada en todo lo posible. Plan con respecto a los acreedores, a la cual los acreedores podrán hacer alegaciones por 15 días, votación en 15 días y aprobación o no. ¿De acuerdo? Esto es, en esencia, el procedimiento de microempresas en caso de que sea de continuación. Si el procedimiento de microempresas, por el contrario, es de liquidación, directamente vamos a liquidación o iniciado, no se consigue negociar, aprobar una continuación y tenemos que ir a liquidación, se inicia, como digo, en los supuestos anteriores, cuando se solicita desde el principio, tras ser admitido a trámite se dan 20 días para alegaciones a los acreedores y la liquidación, importante, la puede hacer o el propio deudor o si se solicita el administrador concursal. Es decir, en el concurso de microempresas de liquidación puede ser el propio deudor el que él mismo liquide sus propios bienes y no ya un administrador concursal. Esto sí se hará según un plan de liquidación. El plan de liquidación no existe en el concurso ordinario, pero sí en el concurso de microempresas será el plan que haya presentado, el que presente el plan, como un plazo para observaciones. Posteriormente se ejecuta el plan, se informa de esa misma ejecución en un informe final y el concurso concluye con una calificación, un régimen de calificación abreviada. Segunda oportunidad, pero he tardado 5 minutos en el concurso de microempresas, otros 5 minutos para la segunda oportunidad. La segunda oportunidad es un mecanismo total y absolutamente rompedor. Yo tuve la satisfacción de llevar algunos de los primeros procedimientos con muchísima repercusión de segunda oportunidad y verdaderamente es una herramienta que supone un antes y después en nuestro derecho patrimonial y que puede propiciar sacar del agujero y de la ruina cronificada y hasta el final de sus días a deudores personas físicas de buena fe que antes no tenían este mecanismo. La segunda oportunidad ya no es un mecanismo aparte, ya no es un procedimiento aparte, sino es el final de un concurso de acreedores de persona física. Es decir, para tramitar una segunda oportunidad, a día de hoy se tramita un concurso de acreedores de persona física, no tiene necesariamente que ser un concurso largo en determinadas circunstancias y al término en un determinado momento, al avanzado ese procedimiento o a su término, se solicita por el deudor persona física la exoneración de los pasivos que no va a poder atender. ¿Qué dos vías procesales son? Son el plan de pagos. O sea, yo solicito mi exoneración, la exoneración de todo lo que no voy a pagar, proponiendo un plan de pagos de lo que sí voy a poder pagar y sin liquidar mis bienes, o bien propongo que se liquiden mis bienes, sí, no hay otra, y una vez liquidados mis bienes y con su producto pagados los créditos hasta donde he alcanzado, que se me exonere de todo el resto. El primero de estos procedimientos es el plan de pago sin liquidación. ¿Cómo puede ser esto? Que a mí me puedan exonerar de mis pasivos solo comprometiéndome a pagar unas cantidades y sin liquidar mis activos. Vamos a ver. Porque lo que establece en ley es que nosotros podemos pedir la no liquidación de mi patrimonio, pero está claro que está previsto para, por ejemplo, cuando una persona física no empresaria quiere salvar su vivienda habitual, hipotecada y con respecto al cual entre el valor de mercado y el valor de la hipoteca no hay prácticamente sobrante, de manera que de la liquidación, de la venta de la casa no resultaría un sobrante en beneficio de nadie, o bien porque el empresario profesional igualmente tiene un bien necesario para mantener su actividad productiva y la enajenación de ese bien sería contraproducente y perjudicial para sus acreedores. Es decir, esto no es una solución mágica
para quedarse con lo bueno y abandonar lo malo, para mantener los bienes y librarse de los pasivos. Hay un cierto esquema de racionalidad. Por lo cual, ¿en qué consiste el plan de pago sin liquidación? En la solicitud presentada en el seno de un procedimiento concursal por el cual yo, persona física, que no puedo atender todos mis pasivos, propongo, sin liquidar tales o cuales activos, vamos a suponer que es la vivienda habitual, y teniendo en cuenta mis ingresos previstos, vamos a suponer que tengo una nómina, o vamos a suponer que tengo una nómina, que sería el supuesto habitual, pero que yo necesito, al menos lo básico, para mantenerme a mí, a mi cónyuge y a mis 3 niños, pues yo puedo dedicar tal sobrante, porque además mi vivienda, como tiene una hipoteca y tengo que pagarla, pues entre lo que necesito para vivir y pagar mi hipoteca tengo un sobrante. Yo propongo emplear, más o menos, y de forma resumida, ese sobrante para pagar, aparte de mi hipoteca, el resto de mis créditos. Y solicito que me exonere de todo lo que no voy a poder pagar aparte de eso. Si yo cumplo con ese plan, que regirá durante 3 años o 5, si se incluye, si se quiere no liquidar la vivienda habitual, el resto de créditos serán exonerados. Es decir, aprobado el plan, solo tendré que pagar mi hipoteca, si es el caso, y esos pequeños pagos con ese sobrante después de atender mis necesidades vitales, y todo el resto se me exonera. Hay determinadas limitaciones y ahora las veremos. Por lo cual esto es un instrumento, ha cambiado totalmente la regulación de la segunda oportunidad, es un instrumento tremendamente novedoso. Tiene su dificultad porque evidentemente hay que justificarle a los acreedores que lo que estamos ofreciendo es mejor que liquidar. Os pongo el ejemplo. Si mi casa vale 400 y la hipoteca es de 100, hombre, difícilmente vamos a ser capaces de convencer a nuestros acreedores que va a ser mejor que reciban unos pagos mensuales durante 5 años sin liquidar una vivienda cuando hay un sobrante de colateral de 300.000 euros que obtendrían en caso de venderla. ¿Vale? Pero bueno, que sepamos que esta posibilidad existe. ¿Vale? La segunda posibilidad, voy a saltarme la tramitación, es el expediente de exoneración de pasivos insatisfechos con liquidación de la masa activa. En este caso es, digamos, más sencillo. En ese concurso de acreedores, sea con o sin masa, se liquida la masa activa, se pagan los créditos hasta donde llegue, quedan impagados, quedan insatisfechos otros créditos, otros préstamos, otros créditos, otras deudas, y se pide al final de haber liquidado hacer borrón y cuenta nueva. Ya no tengo nada, pero tampoco debo lo que no he podido pagar con la liquidación de mis bienes. De esta manera se sale del círculo vicioso del artículo 1911 que os decía al principio de mi exposición. ¿Cuál es el régimen de la exoneración? Me he saltado todo lo relativo al procedimiento porque creo que es más interesante y porque más nos vale conocer cuáles son los límites a la exoneración que cuál es el trámite, que ya os lo he dicho de forma general. Los requisitos generales son los vistos, el tiempo, la forma, el contenido de la solicitud, pero los específicos son las excepciones. El artículo 487 del texto refundido de la ley concursal establece que hay toda una serie de créditos, que hay una serie de circunstancias en las cuales no podré conseguir la exoneración. Cuando en los 10 años anteriores a la solicitud de exoneración haya sido condenado en sentencia firme por determinados delitos de naturaleza, llamémosle económica, cuando en los 10 años anteriores a la solicitud de exoneración haya sido sancionado por resolución administrativa firme, cuando se me haya derivado responsabilidad empresarial, cuando mi concurso, porque hay concurso, se haya declarado culpable. Claro, es que resulta que en mi concurso se ha declarado que he sido negligente en la generación o agravamiento de mi situación de insolvencia, pues en ese caso la ley me excluye de la posibilidad de exonerarme de los pasivos insatisfechos. Cuando la persona física haya caído en insolvencia arrastrado por una persona jurídica y en esa persona jurídica él fuese el administrador y ha sido declarado culpable. Cuando se haya proporcionado información falsa o engañosa. Veis que la exoneración presupone la buena fe y la buena fe es configurada por el legislador como no haber cometido determinados delitos, no haber sido negligente de determinadas maneras o no haber incumplido los deberes de colaboración, información, etc. Como digo, artículo 487. La vivienda habitual, ya os dije antes de qué manera la podremos salvar en un procedimiento de concurso y segunda oportunidad. No es que haya barra libre para salvar la vivienda habitual, pero sí determinadas posibilidades. El que tenga dudas sobre esto, yo le animo, al final dejo mi correo electrónico. Y lo que sí os digo
que la gran china en el zapato y el gran incumplimiento, a mi juicio, de la ley concursal con respecto a la supuesta transposición de la directiva comunitaria es el régimen contra, ultra, mega reforzado del crédito público. El crédito público era un clamor que tenía que poder exonerarse igual que el crédito público. Pero ha podido el Ministerio de Economía, ha podido más el Ministerio de Hacienda, ha podido en general la prácticamente nula atención que todos los partidos políticos con representación parlamentaria han tenido con esta materia. Nadie se ha preocupado de esta materia y lo cierto es que ahora mismo, y esto es especialmente importante para este foro en el que nos encontramos de empresarios que pueden verse, evidentemente sin mala fe ni defraudaciones, pueden ver que buena parte de su problema es una gran masa de crédito público, pues lo cierto es que el crédito público, y lo digo de forma muy resumida, artículo 489, menos ciertas migajas, 10.000 euros de Hacienda Tributaria, 10.000 euros de Tesorería General de la Seguridad Social, el crédito público en general no es exonerable. Y ya está, me he extendido un poco más de lo que pretendía, pero al menos creo que he sido razonablemente completo y al menos sí que os he querido dar una panorámica, insisto, con esa perspectiva de gestión de la insolvencia, no de actuar cuando ya no hay más posibilidades, intentar actuar de forma proactiva que no reactiva, y de poder, por lo tanto, utilizar estos instrumentos para, un poquito en la línea de esa foto que os estoy poniendo, pues poder hacer borrón y cuenta nueva, poder empezar de nuevo cuando una actividad profesional o cuando un negocio ha podido caer por circunstancias ajenas a negligencias o fraude. Por eso, muchas gracias a todos. Ahora creo que vendrá David a moderar el turno de preguntas. Doy las gracias de nuevo a la CEA, a la CES, a Miguel, a David y a Baldomero y a todos los concernidos y quedo a vuestra disposición. Voy a dejar de compartir. David no está todavía por aquí. Un segundo. Bien. Creo que me estáis escuchando. Bueno, si veo que no viene, siempre puedo... Un segundo. Aquí viene David. Aquí viene la caballería. Hola, muy buenas. Ya andamos por aquí. Déjame el ratón. Bueno, pues vamos a pasar al turno de ruegos y preguntas. No sé si ha respondido alguno ya o... No, todavía no. Vale. Estaba alargando la exposición a ver si venía. Carlos Marto pregunta, ¿puede comentar el ponente sobre la ampliación de limitar la responsabilidad del empresario persona física a su vivienda y elementos activos vinculados? Sí. A ver, cuando hablamos de persona física, está claro, entiendo que está claro que nos referimos a la insolvencia de la persona física y a la posibilidad de la llamada segunda oportunidad. Antes del texto refundido actual, de la versión actual, había muchas propuestas, sobre todo había una de los juzgados de lo mercantil de Barcelona, que establecían que la vivienda habitual podía excluirse de la liquidación concursal siempre que su valor razonable de venta estuviese neutralizado o prácticamente neutralizado por la carga hipotecaria. Digamos que antes lo que se hacía era eso, si la vivienda se la come la hipoteca, pues para el concurso ni va ni viene, sería contraproducente o en cualquier caso nadie obtendría beneficio, ni siquiera el acreedor hipotecario que tampoco quiere una casa, tampoco tiene sentido vender la hipoteca, vender la casa, excluíamos de la liquidación la vivienda habitual y se continuaban el resto de operaciones. El régimen nuevo lo que hace es, si usted, persona física, quiere salvar un determinado activo, no se habla de vivienda habitual, se habla si usted no quiere liquidar sus activos. Y por ahí podríamos tener la vivienda habitual, podríamos tener el local que es soporte de la actividad si se trata de una persona física, autónomo, empresario por cuenta propia. Pues usted puede proponer un plan de pagos donde justifique que esos activos, que la liquidación de esos activos que quiere conservar, y menciona Carlos Martos, la vivienda, el local, los activos necesarios, que la enajenación de esos activos no sería más beneficiosa para el conjunto de los acreedores
que el plan de pagos que estoy proponiendo. Por lo tanto, al final, lo que hay que hacer es un encaje de bolillos en tu plan de pagos donde tú le justifiques a los acreedores que van a salir mejor parados si no se vende ese activo que tú quieres conservar. Insisto, la ley, en lugar de decir vivienda habitual o nave industrial, lo que dice es, si usted no quiere liquidar activos, proponga un plan de pagos sin liquidación donde convenza, justifique a los acreedores que van a salir mejor parados y van a cobrar más si no se liquidan estos bienes. Bueno, Javier Rodríguez te da las gracias por la exposición. Carlos Martos, siguiendo con la pregunta, es una norma muy reciente fuera del procedimiento concursal. Se obliga a tener que inscribirlos en el registro de la propiedad. No entiendo. Carlos Martos es el mismo de la pregunta anterior. No sé si es un complemento a lo anterior, Carlos. Supongo, ¿es una norma muy reciente? Sí. Desde el 26 de septiembre pasado se establece esta nueva regulación del plan de pagos en el seno del cual se pueden salvar los activos. Bueno, hay otras posibilidades. Hace unos 15 días. Bueno, sí, hace unos 15 días porque la ley, el texto refundido entró en vigor el 26 de septiembre. Y discúlpame si no estoy ubicado con respecto a cualquier otra cosa, no lo sé. Diego Carrillo pregunta, ¿podría explicar en qué situaciones un deudor podría abrir un concurso a una microempresa? El proceso telemático no me ha quedado claro. ¿Podría profundizar, por favor? Muchas gracias. Sí, un segundo, que me voy. Vamos a ver, aquí no le ha quedado claro, primero porque he ido muy rápido, habría sido usted adivino de haberle quedado claro, y en segundo lugar porque la propia ley es bastante compleja y además que sepamos que en cuanto al concurso de microempresas no entrará en vigor hasta el 1 de enero del 23 y porque está prevista la vigencia a partir del 1 de enero del 2023, pero antes el Gobierno tiene que desarrollar un tremendo esfuerzo reglamentario para aprobar toda una serie de formularios e incluso un esfuerzo técnico para desarrollar una plataforma web donde se puedan subir toda esta serie de solicitudes y yo, bueno, no sé si dudo, pero cabe dudar de que eso se consiga. El concurso de microempresas, insisto, artículo 690 del texto refundido de la ley concursal. Cualquier microempresa podrá comunicar al juzgado competente para su concurso, estamos intentando evitar el concurso, pero el que llevaría el concurso, que va a abrir negociaciones con sus acreedores para acordar un plan de continuación o una liquidación con transmisión de empresa en funcionamiento. La solicitud, estamos hablando de, ya no sé el nombre, creo que era Emilio, bueno, lo siento. La solicitud la presenta el deudor con el contenido del artículo 691.3, que de nuevo vienen a ser propuestas de reestructuración de pasivos, de quitas, de esperas, de operaciones societarias, etcétera, a través de los cuales se pueda convencer a los acreedores formando una serie de clases y consiguiendo mayorías, de manera que una mayoría consiga arrastrar a los que se opongan o incluso a otras clases, de que ese plan de reestructuración es más conveniente que un concurso que previsiblemente acabará en liquidación. Yo insisto, son dos vías. El procedimiento de continuación, si en el plan de reestructuración queremos salvar la empresa, o el de liquidación, si directamente queremos liquidarla, o si iniciada la continuación no es posible y hay que liquidar. Y por deciros que no me ha quedado claro, decía la persona del chat, el procedimiento, ya digo, es que ni siquiera está desarrollado reglamentariamente, ¿de acuerdo? Pero todo esto se presentará en una página web que tiene todavía que elaborar el Ministerio de Justicia, se irán subiendo ahí los documentos, la comunicación de la propuesta a los acreedores se hace por correo electrónico por el propio deudor a los acreedores con copia al letrado de la Administración de Justicia y la inmensa mayoría de los trámites se realizan sin ni siquiera pisar el juzgado. Gestoría administrativa pregunta, ¿qué podemos recomendar a una persona física que se encuentra muy endeudado con la Administración, Seguridad Social y Hacienda, ya que muchas veces esta persona no puede pedir un aplazamiento porque hay deudas con retenciones o cuotas de trabajadores de la Seguridad Social y se ve muy limitado a la hora de seguir con su actividad, ya que suelen tener embargos, etc.? Sí, a ver, pues yo aquí diría que se encomiende al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Me explico. Lo digo de forma divertida o de forma gráfica para ahora explicar. Antes os comentaba que cabe dudar de que el texto refundido de la ley concursal en forma del pasado septiembre sea una transposición fiel de la directiva comunitaria. La directiva comunitaria
2019/2023, estaba dirigida a o buscaba que los Estados miembros estableciesen regímenes similares para la exoneración ágil y completa de los pasivos insatisfechos de las personas físicas empresarias. Y resulta que el texto refundido lo que hace, por un lado, es que reforma todo el concurso de acreedores, no el de personas físicas empresarias, pero si esto no lo decía la directiva, ¿no? Pues estamos transponiendo la directiva, pues esto no lo decía la directiva. Y en segundo lugar, lo que decía la directiva es que había que propiciar la total y ágil exoneración de los pasivos de los deudores personas físicas empresarias, pues resulta que excluye el crédito público y por lo tanto limita drásticamente las posibilidades de que muchos empresarios se exoneren. Claro, a día de hoy la ley dice lo que dice. ¿Qué sucede? Que en la medida en que cabe pensar que la transposición de la ley en ese punto no ha sido fiel a lo indicado por la Unión Europea, cabe que la Unión Europea intervenga. ¿Cuál será la posibilidad de intervención más probable? Lo que se llaman las cuestiones prejudiciales. Yo ya en la audiencia provincial de Alicante ha elevado lo que se llama una cuestión prejudicial, una pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde le dice, en esencia, Tribunal de Justicia, tengo aquí un supuesto en el que tengo un deudor, persona física empresaria, que tiene deudas privadas y deudas públicas. Y resulta que con la nueva ley no le puedo exonerar de las deudas públicas. Creo, yo audiencia provincial, que eso es contrario a la normativa comunitaria, acláreme, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si eso es contrario a la normativa comunitaria y por lo tanto obligue al Estado español a exonerar el crédito público. Eso es en esencia lo que está sobre la mesa. ¿Qué sucede? Que hoy tenemos la ley que dice lo que dice y no sabemos si dentro de un año y medio o dos, cuando responde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eso será distinto. Podremos quizá tener tribunales que, en la medida en que los tribunales españoles están obligados a aplicar la normativa europea, incluso prescindiendo de la interna, si consideran que la interna contradice la europea, podrán existir tribunales españoles que ya se adelanten y vayan exonerando crédito público. Pero a día de hoy todavía no tenemos rodaje para poder eso decirlo. Yo sí sé de tribunales que están muy por la labor de exonerar crédito público porque en buena parte se la van a estar jugando. O sea, tienen que hacer valer una interpretación totalmente contraria al texto de la ley española porque consideran que la interpretación correcta de la normativa comunitaria es distinta a la que ha considerado el Parlamento Nacional. Veremos, pero desde luego es una situación tremendamente complicada. Bueno, y otra pregunta de Emilio Sánchez Montes: si en un grupo de sociedades tipo holding, la sociedad matriz presenta concurso, ¿habrá el resto de sociedades participadas? La respuesta es que no depende de que sea holding o no sea holding, porque el arrastre dependerá de que existan avales y relaciones cruzadas que hagan que en caso de incumplir una, la otra, por ser avalista, por ser garante, también caiga. No es, por decirlo así, no depende de que le llamemos holding o no le llamemos holding. En un grupo, por ejemplo, en un árbol de sociedades, si están compartimentadas las deudas de una determinada sociedad, puede ser que podamos llevarla a concurso sola y que permanezca el árbol entero. Lo malo es cuando, como por desgracia es habitual, existen relaciones cruzadas, préstamos avalados, préstamos debidos tanto por uno como por otro. Por eso digo, no es una cuestión tanto de la naturaleza de la estructura como de la existencia de avales y préstamos comunes. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Pues mira, las 10:30 ha estado muy interesante. Yo me he enterado de la mitad de la mitad. Ya soy jurista. Eso. Daros las gracias por la participación. Espero que os haya sido de mucha utilidad. Cualquiera que me quiera pedir los datos de Carlos, pues yo desde aquí desde la SED se los trasladamos. La conferencia de todas maneras quedará colgada en la red de Se Llama Empresa y podréis acceder. Y sí os pido que bueno, pues que me rellenéis la encuesta que os hemos enviado. Y Carlos, muchísimas gracias por tu ponencia. Yo creo que ha sido muy interesante, muy detallosa. Yo creo que habría que eso más adelante, pero solo para expertos y de 3 horas, ¿no? Más una masterclass que una conferencia. Muy muchísimas bien. Gracias, Carlos, y te dejo que te despidas de tu... Pues muchísimas gracias. Para mí es un placer, además. Y como anécdota os diré, es un placer venir a ver a David, es un placer venir a ver a Miguel, a toda la buena gente de la CEG y de la CEA. Y también os digo que es un placer salir de la rutina diaria, subir por la calle San Gregorio y ver lo bonita que está Sevilla temprano por las mañanas. Muchas gracias a todos.
finalizar lo tienes abajo a la derecha.